Salmo 16, versículo 1 al 8. Leo. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Amén. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos ayude a entender su bendita palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado y por tu misericordia. Pidiéndote ahora, Padre, que tú nos ayudes a entender tu palabra, que tú nos concedas conocerte, que tú nos concedas amarte, que tú nos concedas, Señor, glorificarte. Bendícenos, visítanos y permítenos confiar en ti. Habla nuestras almas y convéncenos de que tú eres quien habla a nuestros corazones. Transfórmanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a continuar tratando el tema de la adoración. Y hoy vamos a hablar sobre la adoración como parte de los pactos en la eternidad, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Cómo fue la adoración en la eternidad? ¿Cómo fue la adoración en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo fue la adoración en el Nuevo Testamento? ¿Y cómo lo es hoy? Y queridos hermanos, este tema para nosotros tiene relevancia, importancia, porque nos ayuda a nosotros a entender por qué hacemos lo que hacemos en el culto cada domingo. ¿Por qué nos reunimos para adorar a Dios? ¿Por qué lo hacemos procurando glorificarle a Él y no al hombre? Nosotros vimos la semana pasada que el día de reposo es una enseñanza bíblica. Una enseñanza apoyada tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, levantándose como parte del orden universal dado por Dios desde el principio de la creación. Es decir, que el día de reposo cristiano es el día de reposo antes de que la ley fuera escrita, la ley de Moisés. Ha habido día de reposo. Antes de que Abraham fuera llamado, había día de reposo. Desde el inicio en que Dios creó al hombre y a la mujer, Dios le concedió un día de reposo para que descansara, para que se comunicara, andar en comunión con el Señor. Vimos que es parte de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. El día de reposo es el cuarto mandamiento, donde Dios nos llama a apartarnos de nuestros quehaceres, responsabilidades, aún de aquellos deleites comunes a los hombres. Dios nos llama a pararnos para buscarle con todo el corazón, la mente y el alma. Y como veíamos también, para el servicio a los demás, para cuidar al necesitado, para tener comunión entre los hermanos. Eso lo vimos la semana pasada. Vimos también que el Señor Jesucristo modeló un excelente ejemplo para nosotros. ¿Por qué excelente?
porque habían personas que enseñaban algo contrario a lo que la Biblia enseñaba. Los fariseos exigían cosas que Dios no pedía. Y el Señor Jesucristo pone el punto enseñándonos qué cosas eran correctas y cuáles no. Y lo vimos allí con claridad, que en el día de reposo podemos dedicarnos para descansar. Vimos que en el día de reposo se pueden quitar las cuerdas del que está trabajando. Es decir, los que trabajan para nosotros no deben trabajar. Debemos de darle descanso, al igual como nosotros también descansamos. Es un día de misericordia, de mostrar misericordia entre nosotros, para con todos, para con nosotros mismos. Es un día donde debemos de reunirnos para adorar a Dios de forma pública. Un día en que podemos leer las Escrituras, meditar las Escrituras, orar, dar descanso a nuestros empleados y aún hasta a nuestros animales. Ese es el ejemplo que vimos en las Escrituras, donde el mismo Señor Jesucristo se sentó con fariseos a comer y a tener relación con ellos, aún en el día de reposo. Es decir, todas esas cosas nos dan un balance de lo que Dios espera de nosotros en el día de reposo. Vimos cómo los apóstoles también guardaban esta ordenanza y la promovían, adorando de manera pública el primer día de la semana. Hoy vamos a continuar viendo la adoración como parte de los pactos. Y yo quiero que entendamos, queridos hermanos, cómo dentro de los pactos que Dios hacía con su pueblo, y aún en la eternidad, ese día de reposo sirvió para que estos pactos fueran llevados, fueran consumados. Todo era parte del pacto de Dios, de la obra de Dios. Vamos a ver en primer lugar en esta mañana que nuestra herencia, como leíamos en el Salmo 16, tenemos una herencia que el mundo no tiene. Tenemos una herencia que es nuestra bendición. Y esa herencia, además de la adoración, también es este día de reposo. Es nuestra herencia. Los pactos que Dios hizo son nuestra herencia desde la eternidad y aquí en la tierra también. Veamos, por lo tanto, en primer lugar, la adoración a Dios en el pacto eterno de redención. La adoración a Dios antes de que las cosas fueran creadas. ¿Qué estaba sucediendo antes de que el mundo fuera creado? Antes que las estrellas, el hombre, los animales, como leímos en Génesis capítulo 1, fueran creadas. ¿Qué estaba sucediendo? La Biblia lo enseña. La Biblia nos dice que el trino Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaban gozosos en la eternidad. Estaban siendo adorados continuamente en la eternidad. Antes de la salvación del hombre, Dios era glorificado, alabado, exaltado. Los ángeles le adoraban y le glorificaban. Abran sus Biblias para que busquemos por favor en Apocalipsis, capítulo 8, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Nos dice la palabra: y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él,
del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Observen qué está sucediendo delante de Dios. Adoración, alabanza, no por hombres, los seres vivientes, ángeles, serafines, arcángeles, todos cada uno en su lugar, adorando y exaltando al Señor, dando gloria a su nombre. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 4. Vaya conmigo al libro de Isaías, para que usted vea cómo esta adoración se repite en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios le reveló a Juan en Apocalipsis la adoración que había. Y ahora Dios le revela al profeta Isaías la adoración que hay. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3. Y uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué sucedía en los cielos? En los cielos hay una continua adoración a Dios. Santo, santo, santo. Los profetas los vieron, los apóstoles lo vieron, queridos hermanos. Y usted y yo lo veremos cuando partamos de esta tierra, o cuando Cristo venga. Cuando Él venga con trompeta de Dios, cuando Él venga a llamar a los suyos, nosotros nos uniremos, como dice Apocalipsis, a los miles y miles, millones y millones que alaban, exaltan y glorifican su nombre. Eso está sucediendo, y eso sucedía mientras no había creación. Muchas personas creen que Dios estaba triste porque no había hombres que le alabaran. No, hermanos, Dios está gozoso en sí mismo. Dios está feliz en sí mismo. Él es autosuficiente, no necesita a nadie. Él siempre ha sido alabado y exaltado, y ninguna de sus criaturas le puede quitar ni añadir gloria ni alabanza. Antes de que todo fuera creado, Dios estaba siendo exaltado y alabado. Y en esa adoración, en medio de esa adoración a Dios, Dios establece un pacto consigo mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen un pacto de redención, en el que ellos 3 se ocuparían de crear, de dar vida, de hacer al hombre, de salvar al hombre, de redimir al hombre, y todo eso por la mano de ellos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, para que usted vea cómo en los cielos, en la eternidad, Dios pensó en salvarte a ti. Dios pensó en buscarte a ti. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredad de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde la fundación del mundo. Observen ahí. Él estaba preparado, listo para salvarnos desde la fundación del mundo, pues se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros,
que por medio de él sois creyentes en Dios. Versículo 21. Que le resucitó de entre los muertos y dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Observen cómo Dios en la eternidad determinó salvarnos a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Cuando el hombre pecó, no, antes de tú y yo ser creados. Miren cuán grande es el amor del Señor. El amor del Señor no empezó cuando el hombre pecó. El amor del Señor empezó antes de tú ser creado, antes de tú nacer. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuchen dónde nos bendijo. En los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. Efesios 1, versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Observen dónde nos bendijo Dios. En los lugares celestiales. Dios bendijo a la hermana Silvia en los lugares celestiales antes de ella nacer. Dios dijo, voy a salvarla antes de que ella nazca. Y él, por amor, como nos dice el versículo 4, en amor, determinó que su Hijo, el Señor Jesucristo, viniera aquí a salvarnos, a redimirnos. Cuando Dios se propuso salvarnos, antes de crearlo todo. Eso lo enseña Pablo en Efesios, lo enseña Pedro en Primera de Pedro. Dios nos bendijo, Dios el Padre nos bendijo, Dios el Padre nos eligió, Dios el Padre nos adoptaría como hijos. Esas fueron las condiciones del pacto. Cada uno tenía algo que hacer. Como lo dicen los teólogos, la economía divina. El Padre nos elige. Yo elijo salvarla. Elijo adoptarla. Elijo amarla, aunque ellos pecarían contra mí. Esa es la parte del pacto del Padre. La parte del pacto del Hijo era esta. Yo derramaré mi sangre por ellos. Yo voy a dejar mi gloria y voy a ir a buscarlos y los voy a ir a salvar. Yo voy a recibir todo el juicio tuyo, Padre, por ellos, por tu pueblo. Yo los salvaré. Esa es la parte del pacto del Hijo. Esa es la condición del pacto. Pero también tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sería el sello de los creyentes. Cada creyente tiene un sello donde Dios conoce a los suyos, porque tienen al Espíritu Santo morando en ellos. El Espíritu Santo los purificaría, los haría puros, dándoles un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Quién las hizo nuevas? El Espíritu de Santidad. Somos nacidos por el Espíritu Santo, como lo enseña el Evangelio de Juan, capítulo 3. Os es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Por lo tanto, mis queridos hermanos, observen
cómo dentro de la adoración estaba también este pacto en la que Dios determinó salvarnos. ¿Cuándo? Antes de todo lo creado. ¿Cómo sería ese pacto? El Padre nos recibiría como hijos. El Padre perdonaría nuestros pecados. El Padre nos santificaría. El Hijo moriría por nuestros pecados. El Hijo tomaría nuestro lugar en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo nos santificaría. Sería nuestro sello. Nos daría una nueva vida. Observen cómo el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en nuestra salvación. ¿Cuándo determinaron hacer eso? En la eternidad. Antes de que tú y yo naciéramos. De esa manera se adoraba en la eternidad. Se adoraba al Trino Dios y se hizo un pacto para salvación para nosotros. Pero veamos ahora en segundo lugar cómo se adoraba aquí en el viejo pacto. ¿Cómo se adoraba en el viejo pacto? En segundo lugar, veamos, queridos hermanos, que la adoración empezó. La adoración a Dios, al Trino Dios, en la eternidad, fue la base de nuestro pacto y de nuestra adoración aquí en la tierra. El fundamento de nuestra adoración a Dios es la adoración que se realizaba en los cielos. Adán tuvo un lugar para adorar. Eso lo veíamos la semana pasada. Dios le concedió la tierra y en la tierra un Edén. Allí colocó al hombre para tener comunión con el hombre. Y allí le dio el día de reposo. Allí lo puso a adorarlo. Y allí Adán se gozó en el Señor. Y allí Dios estableció un primer pacto. Un pacto de justicia y de santidad. ¿Cómo se le llama a este pacto? Algunos teólogos le llaman el pacto adámico. El pacto con Adán y con todos los hijos de Adán. El pacto de justicia y santidad, así yo le llamo. Adán no tenía que obrar, ya él era santo, ya él era justo, pero él tenía que practicar la santidad, vivir la santidad, andar en justicia delante de Dios. Y eso, de esa manera, celebraba la misericordia del Señor. Cuando Dios le dijo a Adán, de todo árbol comerás, mas de este no comerás, ese era el pacto de santidad y de justicia que Adán tenía que guardar para mantenerse en esa adoración que Dios merece. Una adoración donde Él es santo, 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 exaltado seas. Pero ¿qué sucede? Que por causa de nuestro pecado, por causa de la caída, ese pacto tuvo que realizarse una y otra vez con los hombres. Para Dios un pacto era suficiente, pero por causa de nuestro pecado, Dios tuvo que realizar, o mejor dicho, renovar ese pacto con los hijos de Dios, con los descendientes de Adán. El primer pacto lo vemos, un pacto de justicia y santidad, el pacto con Adán. Y en ese pacto, Adán tenía que alabar a Dios en los términos que Dios le había establecido. Y esto, hermanos, es importante. Desde Adán y Eva, Dios estableció un orden en su adoración, pureza, santidad. Y había consecuencias si no se guardaba ese pacto, la muerte. Había consecuencias. La adoración a Dios tenía que realizarse así, en santidad y en pureza, manteniendo el orden que Dios había dado, un orden para la adoración. Pero luego de la caída, que el hombre peca, en Génesis capítulo 3, el cambio que hubo en nosotros, en los hombres, llevó como necesario que Dios revelara más claramente su pacto de redención. En Génesis capítulo 3,
versículo 15, nosotros encontramos el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 3, versículo 15. Vemos que Dios muestra al hombre lo que él había pactado en la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando Dios a la serpiente y le dice: mira, serpiente, Satanás, el hijo de Eva, un descendiente de ella, te va a pisar la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar, en el talón del pie. Sin embargo, ese hijo de Eva es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que había pactado con el Padre venir a nosotros para morir por nuestros pecados. Quiero que mantengan el hilo de idea. Dios hizo un pacto en la eternidad. Promete ser nuestro Padre, promete salvarnos, promete enviar a su Hijo. El Hijo promete morir por nosotros. El Hijo promete tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y cuando el hombre peca, Dios revela ese pacto. Dios lo muestra. Y le dice: serpiente, ya está pactado. Ya hemos determinado que tú vas a caer bajo los pies del Hijo de Dios. Tu cabeza será pisada. Y esas fueron las primeras palabras de esperanza de la humanidad. Todos habíamos pecado, no teníamos esperanza. Todos éramos enemigos de Dios, habíamos pecado contra Dios. Pero Dios da la primera palabra de esperanza a la humanidad. El Hijo de Dios vendría a morir por nuestros pecados. ¿Dónde lo da? En Génesis 3:15. Y es allí donde el pacto eterno de redención se revela. Dios lo muestra. Esa adoración a Dios ahora como un pueblo pecador. Ojo, ahora no son Adán y Eva en pureza. Ahora somos nosotros un pueblo pecador que se va a acercar a Dios. Ahora la adoración a Dios entre los hombres necesita otros requisitos. Y de ahí que ese pacto, y Dios hace un pacto abrahámico, el pacto con Abraham. Hizo un pacto con Adán y Eva. Ahora viene un pacto con Abraham. Y le hace un pacto en el que Dios promete a Abraham bendecirle. En el que Dios promete a Abraham darle una tierra, darle tantos hijos que serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Dios le dijo a Abraham: ven, sal, cuenta las estrellas. ¿La puedes contar? No. Así serán tus hijos. A esos hijos le daré una tierra, pero habrá un hijo tuyo, uno en especial, por el cual voy a bendecir todas las naciones de la tierra. Ese hijo es el Señor Jesucristo. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3. Gálatas está antes de Éfeso. Capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Observen cómo Dios, al prometerle a Abraham que sería bendito
y a través de un hijo de él, todo el mundo, todas las naciones, se estaba refiriendo al hijo del pacto, al pacto de redención, que se lo dio a Adán, que se lo dio a Abraham ahora. Y así también se lo dio también a todo el pueblo de Israel, a través del pacto con Moisés y los mandamientos. Ese fue otro pacto. Y así se lo dio de pacto en pacto, pero era básicamente reforzando, sosteniendo a los hombres en cada uno en sus épocas. El mismo pacto de redención, la eternidad, fue trayéndose de generación en generación, de hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. Para poner un ejemplo, imagínense que Dios me entregara a mí una carta y me dijera esa carta: Dante, te voy a dar una bendición. Y yo me quedo con esa carta. Pero antes de yo morir, esa carta se la entrego a mi hijo. Y Dios le entrega a mi hijo, a través de esa carta, la misma bendición. Ahora, hijo de Dante, tú vas a tener una bendición, pero esa bendición te la voy a dar en una casa. Y Dios le añadió algo más de la información que me dio a mí. Pero ¿qué sucede? Que mi hijo le entrega esa carta y la carta que Dios le dio a su hijo. Entonces ahora mi nieto tiene la misma bendición y la misma promesa. Y Dios lo hizo así, de padre a hijo, de hijo a abuelo. Bueno, de abuelo a padre, de padre a hijo. Y así fue dando su promesa de redención de generación en generación, en pactos, en promesas, en la que Dios prometía hacer algo y lo cumpliría. Y así Dios lo hizo. Cada uno de esos pactos aseguraban. Hubo un pacto con Adán, hubo un pacto con Noé, hubo un pacto con Abraham, hubo un pacto con Israel, hubo un pacto con David. No vamos a poder ver cada pacto, pero cada uno de esos pactos era un recordatorio de lo que Dios había prometido al primer hombre, en Génesis 3:15. De lo que Dios había prometido en la eternidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los recordaba, hasta que llegara el cumplimiento, hasta que naciera el Hijo de Dios. El viejo pacto es celebrado en ese día de reposo, en el Sabbat. El sábado fue tomado por Dios como parte de ese pacto, de esa celebración. El día de reposo, como bien dije al principio, se une a ese pacto para que el hombre pueda ocuparse de ese pacto y de prepararse para ese pacto y de orar en ese pacto y de confiar en ese pacto. El día de reposo es un amigo que desde el Viejo o Antiguo Testamento le fue dado a los hombres para que mantuvieran guardada en sus corazones la promesa. Mira, mi hijo, te entrego el pacto de Dios. Y hay un día en el que tú tienes que meditar en ese pacto. Hay un día de reposo en el que tú tienes que guardarlo para mantener presente, claro en tu mente y en tu corazón, el pacto. No lo pierdas. Y amados hermanos, comúnmente, cuando se pierde el día de reposo, se pierde de vista el pacto. La gente olvida lo que Dios prometió hacer, salvarnos a través de Jesucristo. Por eso, de generación en generación, Dios entregó su pacto y su día de reposo. Un día para ser guardado, en el cual recordemos su obra. El viejo pacto celebra el día de reposo, donde allí se celebra la creación. El viejo pacto celebra el pacto de Dios recordado en Adán. El día de reposo celebra
la salvación que Dios trajo a Noé. Ese día de reposo recuerda, les hace recordar a todos el momento en que Dios salvó a Noé. Ese día de reposo recuerda la gran salvación que Dios le concedió a Abraham y a su familia. Ese día de reposo le recuerda a toda la humanidad que la salvación de Dios vino a Israel en Egipto. Ellos guardan ese día de reposo y lo guardaban en el Antiguo Testamento, recordando las obras de Dios. Mira a mi hijo, mira a mi hija Fernanda. Dios nos sacó de Egipto. Dios nos liberó con mano poderosa. Envió 10 plagas. Y hoy nosotros tomamos este día de reposo para meditar en su palabra, para leer su palabra, para recordar sus grandes hechos. Mira a Abisac. Dios hizo esta obra poderosa y nos salvó en medio del hambre. Y hoy en este día de reposo nos reunimos para leer su palabra y para adorarle, para reverenciarle, para darle gracias, porque durante 6 días nos ha provisto de comida, del pisto necesario, de todo lo necesario. Y hoy nos apartamos para glorificarle. Dios hizo pacto con nuestro padre Adán. Dios hizo pacto con nuestro padre Noé. Dios hizo pacto con nuestro padre Abraham. Dios hizo pacto con nuestro padre Moisés. Con nuestros padres, las 12 tribus de Israel. Y Dios hizo pacto a través de su palabra con los 10 mandamientos. Hay pactos, hermanos, pero cada uno de esos pactos prácticamente son el mismo. Es el pacto de redención, donde el Padre, donde nuestro Dios y Padre promete bendecir, promete en la elección adoptarnos como sus hijos, promete enviar a su Hijo. Ese pacto de redención es donde el Hijo promete, con su mano alzada, venir a buscar a los hombres que se habían perdido. La luz vino a la oscuridad para salvarnos. Donde el Hijo dice: Padre, no lo destruyas, derrama todo tu juicio sobre mí en la cruz del Calvario. Tus pecados, mis pecados, fueron clavados en la cruz, en la vida, en la sangre del Señor Jesucristo. Y esos pactos, queridos hermanos, recordaban ese pacto, el pacto Adán. Adán, vendrá un hijo tuyo que vencerá a la serpiente. Abraham, vendrá un hijo tuyo que todas las familias de la tierra serán bendecidas. Jacob, Isaac serán bendecidos, tendrán cientos de hijos, reyes, y ustedes entrarán a Egipto y serán sacados. Israel, sal de Egipto, sal Israel. Con mano poderosa lo sacó el Señor e hizo un pacto con todo Israel. ¿Y qué sucedió, amados hermanos? Sucedió después que hubo un nuevo pacto. Todos esos pactos eran recordando el plan de Dios. Y había un día de reposo para recordar ese pacto. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, hay un nuevo pacto. Hay una renovación, amados hermanos. Hay una renovación. Juan 4:25. Ahora veamos la adoración en el nuevo pacto y el día del Señor. Juan 4:25. La adoración en el nuevo pacto y el día del Señor. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará
todo. Esas palabras fueron correctas. Esa samaritana, como diríamos nosotros, dio en el clavo, dijo lo correcto. Verdaderamente cuando el Cristo venga, aclarará todo. Cuando Jesucristo vino, así lo hizo. Aclaró todo, puso todo bien sencillo. El Mesías, llamado el Cristo, llamado Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo 1:21. Cuando Él vino, ¿qué fue lo primero que hizo? Estableció el nuevo pacto. Lucas capítulo 22, versículo 19. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Hay ahora un nuevo pacto. Hubo pacto en la eternidad, y ese pacto se refleja en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Ahora tenemos un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, en el cuerpo del Señor Jesucristo, siendo Jesucristo el sumo sacerdote, siendo Él el que intercede por nosotros, muriendo Él por nosotros en la cruz. El nuevo pacto esclareció, nos hizo entender, nos explicó los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios de reunir todo en Jesucristo. En la eternidad, el Padre prometió adoptarnos a través de Jesucristo. El Padre prometió salvarnos a través de Jesucristo. En la eternidad, el Padre enviaría a su Hijo para reunir todas las cosas a través de su Hijo. ¿Y por qué reunirlo? Porque por causa de nuestro pecado nos dispersaríamos, nos apartaríamos, nos alejaríamos. Dios envió a su Hijo. En Efesios 1, que ya leímos, versículo 9 al 10, nos dice: nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios mostró, reveló algo que estaba oculto. Eso es un misterio. Un misterio es algo oculto. Mi hija, te tengo un regalito. Ay, déjame verlo. No, está oculto. Ay, pero eso es un misterio. Sí, es algo oculto. Cuando Dios envió a su Hijo, reveló el misterio. Mostró lo que estaba oculto para que todos lo vieran. Dios mostró su misterio según su deseo, según su voluntad. ¿Cuál voluntad? La que en el pacto eterno, allá entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, habían pactado para hacer. ¿Quién iba a salvarnos? El Hijo de Dios. ¿Quién iba a morir por nosotros? El Hijo de Dios. ¿Quién iba a ser crucificado? El Hijo de Dios. Eso fue parte del pacto. ¿Quién enviaría? El Padre. ¿Quién nos iba a bendecir? El Padre. ¿Quién nos iba a adoptar como hijos? A pesar de ser pecadores, el Padre. Eso fue el pacto. ¿Quién nos iba a purificar? El Espíritu Santo. ¿Quién nos iba a santificar, a regenerar? El Espíritu Santo. A hacer nuevas criaturas, el Espíritu Santo. Las tres personas hicieron un pacto en la eternidad. Y el Hijo de Dios, al llegar, lo muestra como si fuera una pantalla de televisión, a todo color. Esto fue lo que prometimos. Esclareció que la salvación es por fe en Cristo Jesús.
que la salvación de todo hombre depende tan solo de su obra en la cruz del Calvario, aboliendo, anulando, echando a un lado todos los sacrificios hechos por los hombres. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. He aquí, está aclarado. Señor, ¿cómo puedo ser salvo? Mediante la fe en Cristo Jesús. Jesús aclaró eso con su pacto, con el nuevo pacto. Señor, ¿tengo que ver para ser salvo? No, debes de creer en el que Dios envió. Jesús aclaró eso en su pacto. Y todo lo que Jesús hizo fue para aclarar, para demostrar que el pacto se estaba ejecutando, cumpliendo. Todo esto fue aclarado con el nuevo pacto, hecho en la sangre y en el cuerpo de Jesús. Y así como el viejo pacto es celebrado en el día de reposo, ahora, así como el viejo pacto, el antiguo pacto, en el día de reposo celebraba la creación hecha por Dios, el día de reposo recordaba la salvación de Noé. El día de reposo, el sábado, me refiero al sábado, celebraba la salvación de Dios del pueblo de Egipto. Así como el día de reposo celebraba la salvación a través del hijo de David, o de la promesa dada por Dios a David. Ahora, la resurrección del Señor Jesucristo, ahora la iglesia celebra el nuevo pacto. Tenemos ahora un nuevo pacto. Un nuevo pacto que es celebrado según el orden del Señor. Ahora el pueblo de Dios, la iglesia, celebra el nuevo pacto del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? El domingo. ¿Por qué lo celebramos así? ¿O qué celebramos? Nosotros celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Nosotros celebramos en esa resurrección que se completa todo el pacto de Dios. Todo el pacto que hecho por el Padre y por el Hijo y por el Espíritu Santo. En eso nosotros celebramos que Jesucristo vence a la serpiente y pisó la cabeza. Lo que Dios prometió en Adán, aquí Jesucristo con su muerte lo cumple y pisa la cabeza. Con el nuevo pacto celebramos que con su muerte tenemos también vida y vida eterna. Y esta es la razón y fundamento de nuestra fe, la promesa de nuestra salvación personal y el triunfo de nuestro Señor en la cruz. Quiero, hermanos, recapitular, resumir ahora. En la eternidad Dios hizo un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Dios creó al hombre, ese pacto lo hizo en diferentes etapas. Pacto con Adán. Y en ese pacto le entregó un día de reposo, el sábado. ¿Qué sucede? Que ese pacto con Adán se renueva en el pacto con Noé. Y luego hubo otro pacto con Abraham. Y luego hubo otro pacto con Moisés, Israel. Y luego hubo otro pacto con David. Todos esos pactos tenían un día de reposo, un reposo que era el sábado. Ahora, cuando Cristo viene, en el Nuevo Testamento, se renueva el pacto, pero ahora es el nuevo pacto, en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio, en su obra, en su vida, en su resurrección. Y lo paro ahí. En el Antiguo Testamento se celebra en el día de reposo todos esos pactos y todas esas obras. Obras que nos recuerdan en sí el pacto de redención de Dios. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo hace un nuevo pacto,
recordando también, confirmando también el pacto de redención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nuevo pacto es que nosotros recibimos estas bendiciones, donde el Padre es nuestro Padre, nos adopta, donde el Padre nos bendice, donde el Padre es ahora nuestro Salvador. Pero también recibimos la obra de redención del Hijo, donde el Hijo toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, donde el Hijo perdona nuestros pecados, donde el Hijo es nuestro Salvador, donde el Hijo muere por nuestros pecados. Pero también recibimos el pacto del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo sella nuestras almas, donde el Espíritu Santo mora en nosotros, donde el Espíritu Santo nos da una nueva vida. Todo esto es el nuevo pacto. Cada pacto tiene su día de reposo. El día de reposo cristiano, el nuevo pacto, ahora es celebrado el domingo. ¿Por qué? Porque los apóstoles quisieron hacer una diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto, entre las ordenanzas judías y las ordenanzas del nuevo pacto. ¿Eso quiere decir que hay un conflicto? No, no hay ningún conflicto. El conflicto consiste en que ahora la iglesia tiene que entender que en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, en la obra de Cristo, en su muerte, está estipulado que la iglesia, a través de los apóstoles, tenían la autoridad para actuar de acuerdo a la necesidad del pueblo de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios revelada. Y ahora nos encontramos, y voy a explicar brevísimamente esa última parte. Los apóstoles contaban con la autoridad del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 28 nosotros encontramos Mateo capítulo 28, un texto importantísimo que comúnmente lo usamos para la predicación del Evangelio, pero abarca mucho más que eso. Mateo 28, 18. Y acercando Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo poder, todo dominio me ha sido dada a mí, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿No les parece un recordatorio esas palabras al pacto con Abraham? En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre de las tres personas de la Trinidad, en el nombre de los tres que habían hecho el pacto de redención, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más tienen que hacer ustedes? Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Todos los términos del pacto, todas las instrucciones y enseñanzas que se les fue dada. Entonces, amados hermanos, los apóstoles contaban con esta autoridad, la autoridad del Señor Jesucristo. Y cuando ellos, contando con esta autoridad, disponen cambiar el día para celebrar, para recordar la muerte del Señor, la resurrección del Señor, y añadiré algunos detalles más, como la nueva creación a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, donde somos regenerados. Se celebra también la nueva creación en Cristo en nuestras vidas. Se celebra que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, el domingo. Se celebra en el nuevo pacto que también el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en Pentecostés. El primer día de la semana tocó ese Pentecostés.
El ser hijos adoptados por Dios, como dice Efesios 1:5, también es celebrado. Es decir, que todos los términos del pacto son celebrados en el nuevo pacto. Por eso los apóstoles decidieron, con la autoridad de Cristo, separar un día del otro. Porque el sábado, celebra la creación de Dios. Celebra la salvación de Egipto, de Israel. Celebra la salvación de Dios allá en Noé. Celebra el pacto con Abraham. Pero ahora tenemos un nuevo pacto. Un nuevo pacto en la sangre, en la obra de Cristo. Un nuevo pacto que ahora es perfecto. Y usted dirá, pero venga acá. Entonces, ¿lo que sucedía en el Antiguo Testamento era malo? No. Era lo necesario hasta que llegara lo perfecto. Era lo suficiente hasta que llegara Jesucristo, el perfecto, el Hijo de Dios, en quien se cumplirían todas las partes del pacto de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, y quiero que ustedes puedan ver el porqué del domingo. El domingo es una celebración, así como lo fue el sábado en los días del Antiguo Testamento. Una celebración. Vamos a reunirnos para celebrar la obra de Dios. Y vamos a leer las Escrituras. Y vamos a tener comunión con los hermanos. Y vamos a hacer misericordia. En el nuevo pacto se hace lo mismo, pero hay una celebración diferente en un sentido. Diferente porque ahora el pacto no es con animales, es en un hombre, el Hijo de Dios. Ahora en el pacto es en el Espíritu Santo, regenerados. Por eso los discípulos dijeron, hay que separar un día del otro. El sábado, es parte del nuevo pacto. Vamos a seguir con el espíritu del sábado, pero el domingo. Celebrando ahora la nueva creación, celebrando a Cristo, celebrando su resurrección, celebrando la venida del Espíritu Santo, celebrando la nueva vida en el Espíritu de Dios, celebrando que ahora somos hijos adoptivos de Dios por medio de Cristo. Eso es lo que celebramos el domingo. Y por eso no nos reunimos el sábado. El sábado no nos celebramos como el día del Señor, porque es el día de reposo que celebra todas las obras de Dios en la antigua creación. Pero ahora tenemos una nueva creación a través de Cristo. Y celebramos su resurrección. Y celebramos aquellas cosas que he mencionado. Los apóstoles, con la autoridad del Señor Jesucristo, cambiaron el día. Juan 20:19. Entonces, al atardecer del día, de aquel día, el primero de la semana, observen ahí, Juan 20:19. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. El Señor Jesucristo resucitó el domingo, pero el día en que ellos estaban reunidos orando era el domingo, y el Señor Jesucristo se acerca a ellos y se presenta a ellos el domingo, el primer día de la semana, y les dice, paz a vosotros. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículos 6 al 7. Hechos 26. Nos embarcamos en Filipo después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas. Y versículo 7, Hechos 20, versículo 7. Y allí nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir el día siguiente y prolongando su discurso hasta la medianoche. Oye bien, Pablo se reunió con ellos el primer día de la semana. ¿Y qué hacían? La Santa Cena, partían el pan. El primer día de la semana, Pablo predicaba la palabra, y el primer día de la semana partían el pan y el vino, y lo compartían entre los hermanos.
no se reunían el sábado. La iglesia, a través de la autoridad de los apóstoles, autoridad dada por Cristo, cambió el día para diferenciar la celebración. Una era el antiguo pacto, la creación, la salvación en Egipto. Ahora celebramos la resurrección de Cristo, el primer día de la semana, que fue domingo. Celebramos la venida del Espíritu Santo, primer día de la semana, el domingo. Celebramos que ahora somos nuevas criaturas, primer día de la semana, el domingo. Celebramos, somos hijos de Dios a través de la obra del Espíritu Santo, el domingo. Hermano, por eso celebramos el domingo, el día de adoración, y no el sábado. Tenemos una nueva creación. Somos hijos de Dios. Los apóstoles contaban con la autoridad de Jesucristo, por lo que el cambio del día de reposo, el Sabbat, le fue establecido al domingo o el día del Señor. Son días diferentes. Día de reposo, el Sabbat, y el día del Señor. Día de reposo, el Sabbat, el sábado, y el día de reposo, el día del Señor, el domingo. Son dos días diferentes. Sabbat, sábado, y el día del Señor, el domingo. El Sabbat, hay algunos grupos que celebran el Sabbat, todavía se reúnen el sábado, celebrando la creación, celebrando también la salvación de Dios de Egipto y celebrando esas cosas, pero nosotros celebramos la nueva creación en Cristo. Celebramos la resurrección del Señor, la venida del Espíritu Santo. Somos nueva criatura y por eso nos diferenciamos de que es el domingo nos reunimos. Tenemos una celebración diferente. Por eso el culto es una gran celebración reverente. Porque es una gran celebración al Dios que hizo un pacto en la eternidad para salvarnos. Donde Él pactó, yo voy a ser su Padre, voy a ser su Dios, serán mi pueblo. Los voy a bendecir y aunque han pecado contra mí, los voy a perdonar. Y el Hijo hizo pacto, yo voy a morir por ellos en la cruz. El Hijo hizo pacto, yo voy a redimirlos. El Hijo hizo pacto, yo voy a tener misericordia de ellos y tomaré su lugar en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo hizo pacto, yo voy a venir sobre ellos y seré su sello. El Espíritu Santo hizo pacto, les voy a regenerar, les voy a dar vida, les voy a santificar. Las tres personas de la Trinidad, cuando Cristo vino, murió, resucitó, las tres personas cumplieron su palabra. Y todavía el día de hoy la siguen haciendo. Hoy Dios continúa añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Hoy la iglesia continúa reuniéndose y adorando al Señor. Y un último ejemplo, para que usted vea. Después de los apóstoles, surgió una generación, después de Pablo, después de Pedro, después de Juan, una generación a lo que la iglesia, la historia de la iglesia le llama los padres apostólicos. Los padres apostólicos fueron aquellos pastores que vinieron después de Pedro, Juan y Pablo. Ignacio de Antioquía, ese fue un pastor luego de esos hombres de Dios. Amigos cercanos de los apóstoles, en el año segundo después de Cristo, dijo lo siguiente: así pues, los que habían andado en prácticas antiguas, hablando del Sabbat, alcanzaron una nueva esperanza, sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de Él y por medio de su muerte. Observen cómo Ignacio de Antioquía, un siglo después de la muerte de los discípulos, dice: muchos han dejado ya el Sabbat, el sábado, como dice él, prácticas antiguas, y han alcanzado una nueva esperanza, sin observar ya los sábados, moldeando sus vidas según el día del Señor.
Ahora el domingo, amados hermanos, nosotros, la iglesia, lo llamamos el día del Señor. No porque vamos el domingo. No, espérate. Recuerda, es el día del Señor. El primer día de la semana, el domingo, la iglesia siempre lo ha llamado el día del Señor. A partir del nuevo pacto. El autor de la epístola a San Bernabé, escribiendo antes o más tarde, poco después de la muerte del apóstol Juan, dice: festejemos con alegría el octavo día, en que además Jesús se levantó de entre los muertos. El primer día de la semana. Hoy están diciendo el séptimo día, el sábado, luego viene el octavo, el primer día de la semana. Y la iglesia que nació, que surgió luego de los apóstoles, amados hermanos, celebraban la resurrección de Jesús. Celebraban el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Celebraban que ahora somos un nuevo pacto, una nueva vida en Cristo. Celebraban que el Padre ahora es nuestro Padre. Ya no es un Dios lejos, está cercano, es mi Padre celestial. Esto, al igual que los pasajes ya citados, demuestran que el cambio de día de sábado por domingo se efectuó por autoridad de los apóstoles y por ende por la autoridad misma de Cristo, por medio de los apóstoles predicando a Jesús y su resurrección, observando y estableciendo el primer día de la semana para servicios religiosos, donde la importancia y la eminencia del día permanece. El día del Señor, como se guardaba, lo guardamos nosotros, pero celebramos algo diferente. Amados hermanos, que Dios nos permita entender que ahora tenemos una adoración del nuevo pacto. Nuestra adoración es la adoración del nuevo pacto, hecha en la sangre de Cristo, en la muerte de Cristo, en su resurrección, en la venida del Espíritu Santo, en la unción del Espíritu sobre su iglesia, en la adopción que tenemos como hijos con nuestro Padre Celestial, con su bendición sobre nuestras cabezas. Por eso celebramos el domingo, el día del Señor, y no el sábado. Y hoy nosotros podemos decir: bendito sea el nombre del Señor, que ha cumplido su palabra y su pacto, porque nos bendijo desde la eternidad. Con Pablo podemos decir: bendito seas, oh Señor, que nos has bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo dijo eso en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor que bendijo a Edén desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Señor que bendijo a nuestro hermano Danilo antes de nacer. Bendito sea el Señor, alabado seas que tuviste misericordia de estos pobres pecadores, siendo nosotros tus enemigos. Nos salvaste y nos perdonaste y nos adoptaste como tu hijo. Hermano, esa es la bendición que tenemos. Y por eso el nuevo pacto celebra en un nuevo día, el día del Señor. Por lo tanto, no volvamos a las prácticas antiguas de rituales. Hay mucha gente que el 1 de noviembre, fueron a ver a sus muertos, a ponerle vela, a echarle vino, a ponerle refresco, comida. ¿Por qué? Porque ellos están en esos rituales del mundo. Y así mismo se levantan otros rituales en el mundo. Recuerda que tú eres un miembro de la iglesia del Señor, del pueblo del Señor, del nuevo pacto. Tú eres miembro de la iglesia del nuevo pacto, en la sangre, en la muerte, en la vida de Cristo, en su resurrección, en la venida del Espíritu Santo, con el sello del Espíritu en tu vida, con la promesa del Padre sobre ti de bendecirte, de prosperarte, de guardarte, de ser tu Padre celestial. Es sobre eso que descansa nuestra salvación. Es sobre eso. No sobre el arca de Noé.
es sobre Cristo. Ahora Cristo es nuestro Salvador y Señor. Queridos hermanos, que Dios nos permita absorber la importancia de lo que estamos haciendo. ¿Por qué yo debería congregarme y adorar al Señor el domingo? Yo celebro que soy una nueva criatura, su nueva creación. ¿Por qué yo debo de reunirme con el pueblo de Dios y no quedarme en mi casa? Porque yo celebro junto con el pueblo de Dios que Cristo resucitó al tercer día. ¿Por qué yo debo estar congregado con mis hijos para que escuchen la palabra de Dios? Porque yo soy un miembro del nuevo pacto, hecho por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo quiero que mis hijos crean en la verdad, abracen la verdad y se apropien, sea de ellos la verdad, y también ellos sean parte del nuevo pacto. Cuando crean y se arrepientan en Cristo, cuando crean en Cristo y se arrepienten de su pecado. Nosotros, amados hermanos, estamos aquí perseverando en el nuevo pacto. No juegue ni trivialice esto. No juegue con esto, amados hermanos. Esto no es el Sabbat. Este es el día del Señor. Este no es el sábado, este es el día del Señor. El Sabbat fue la antigua dispensación. Ahora tenemos una nueva dispensación. Que en cada dispensación, en cada época, en cada milenio, cada años, Dios hizo un pacto y tenía que renovarlos. Eso fue así, hasta que llegara el perfecto, el del Hijo de Dios. Y llegando el perfecto, el del Hijo de Dios, ya todo se había completado. Por eso el Señor Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. Consumado es. Queridos hermanos, congreguémonos, adoremos al Señor. Y donde usted esté, usted puede estar en Honduras, República Dominicana, Japón, Estados Unidos, en cualquier parte. Recuérdese que el día del Señor sigue siendo del Señor. Y tú estás llamado como un hijo de Dios a adorarle junto al pueblo de Dios. Tú estás llamado a celebrar junto con los ángeles, serafines, arcángeles, que dicen, santo, 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 Señor, eres el Todopoderoso. Tú estás llamado a celebrar y adorar con ellos a Dios aquí en medio de su pueblo. Adoremos, hermanos. No convirtamos el día del Señor y su adoración en un mercado donde nosotros decidimos dejar de tomar este día como lo que es un día de descanso, un día de reposo, un día de comunión, un día de unidad, un día de visitar al necesitado, un día para hacer bien, como Jesucristo lo hizo. El día del Señor. Que Dios nos conceda poder, hermanos, amados hermanos, proclamar su verdad como Él lo prometió y como Él lo mandó. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por tu palabra y damos gracias por tu bondad, porque en este tu día nos has concedido el poder adorarte y el poder expresar lo más claro posible tu pacto, un pacto que hoy permanece y se mantiene para nuestra salvación. Oh Señor, te adoramos y bendecimos y rogamos que tu Santo Espíritu continúe salvando a los pecadores. Haz de nuestros hijos parte de ese pacto. Tráelos a Cristo en arrepentimiento y fe. Ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.